Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo vela sus nombres. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio que es el Río Cuatro Agro. La conservación de suelos y el cuidado del agua quizá no ocupa los primeros lugares de la agenda agrícola, pero hoy queremos ocuparnos de este tema justamente para poder tener futuro. Vamos a cantar esta chacarera. Visitamos una zona de pie de sierra para conocer cuáles son los desafíos que enfrentan los productores a la hora de conservar el suelo y el agua. Para esto hablamos con el ingeniero agrónomo Alberto Montesano. Un día llegaste a mí. Estamos al oeste de Alcira Gijena. Esta es una zona de pie de sierra que tiene una pendiente general y complicada porque la pendiente general es de oeste a este, pero al mismo tiempo tiene microrrelieves que las hacen compuestas. Es una zona de alto riesgo de erosión hídrica y moderada de erosión eólica. El principal componente es que los escurrimientos que se producen se concentran por este tipo de relieve y dan en las zonas más bajas grandes problemas de erosión que se traducen finalmente en erosión laminar y en erosión en cárcava, que es un poco lo que estamos visitando hoy, ¿no? Cuando teníamos la mayor presencia ganadera, teníamos pasturas que tenían la capacidad de evapotranspirar 600, 800, 1000, 1200 milímetros, si los tenían. Es decir, al desaparecer esta pradera, estas praderas naturales, estas praderas cultivadas, ha desaparecido un gran compensador del movimiento del agua, un gran consumidor de agua. Entonces, en definitiva, si llueven, vamos a poner un número medio, 900 milímetros, y el cultivo me absorbe 600 y escurren 300. Por hacer una cuenta que no son valores absolutos los que doy, pero son para tener una referencia. ¿Qué significa esto? Y significa que esos 300 milímetros, 200, 400, van por los campos, viajan. Y a medida que van viajando van haciendo lo suyo. Van haciendo daño, van haciendo cárcavas, van profundizando caminos, van rompiendo puentes, van descalzando obras de infraestructura, en fin. Entonces, ahí está un poco el planteo, ¿no? Aprovechamos el agua o cómo se puede hacer para aprovechar el agua. Y en este sentido, el primer elemento es tratemos de captar el agua, que el agua quede donde llueve. Una vez que nosotros tenemos el agua captada, ya sea que la captamos con terrazas, tenemos que tratar de que el agua entre al suelo, o sea, que infiltre. Esa infiltración es un poco la clave del potencial productivo que podemos, o de la producción que podemos lograr, no del potencial, de la producción que podemos lograr. Si tenemos una adecuada fertilización, en la medida que más agua entre al perfil, aumentamos la producción. Ahora, ¿de qué depende la infiltración? La infiltración depende del tipo de suelo que tenemos. La capacidad de infiltración depende en parte del suelo, pero el hombre puede actuar y eso es lo valioso. Rescatar que nosotros podemos mejorar la infiltración del suelo. ¿Cómo la podemos mejorar? Primero, con cobertura. Ya el tener cobertura significa retener el agua que escurra menos porque tiene obstáculos. Ya es un proceso físico de detenerla. Pero además también
genera un microambiente en el suelo que evita el excesivo efecto del viento. La evaporación se disminuye. El sol incide sobre la cubierta vegetal y se disminuye la evaporación. Entonces nos ayuda a que el agua esté más tiempo y tenga más tiempo para entrar en el suelo. La gran diferencia en la que al fin y al cabo el lote que se sembró, la cosecha gruesa que se sembró sobre un cultivo en cobertura, en general tiene bastante más rendimiento que el que se hizo en un barbecho limpio. Entonces empezamos a ver que la dinámica del agua la podemos empezar a manejar cada vez mejor. Es decir, hace tiempo que se puede manejar, pero hay elementos que nos permiten avanzar para tratar de ser más eficientes en el uso del agua. Perdemos un poco al principio porque hacemos la cobertura, el cultivo de cobertura, pero ganamos después porque nos regula la entrega de agua a la atmósfera, agua que se pierde, que se evapora y se pierde. Y lo que es importante en todo esto es que todo el agua que no entró, escurrió. Se fue y mucha se fue haciendo daño y otra, cuando hubo terrazas de absorción, por ejemplo, terrazas de escurrimiento, perdón, se retiró del campo sin arrastrar tierra, sin arrastrar nutrientes y sin lastimar. Y después, esa agua que se dejó correr, esa oportunidad que se dejó pasar, en fin, un poco la apuesta está por parte del INTA y por parte de la universidad en tratar de generar, estamos trabajando en ensayos locales, generar información para poder decirle al productor, utilizando cultivo en cobertura, usted aumenta tantos quintales de rendimiento, el maíz o la soja, y tiene un beneficio económico o no, vamos a hacer la cuenta, de tanta plata por hectárea. Si usted lo hace, y si no lo hace, va a sacar, están los ensayos, tanta plata y va a tener, está el rendimiento y va a sacar tanta plata. Los invitamos a que continúen con nosotros luego de la pausa. Vamos a conocer un joven productor de esta zona que trabaja en conservación de suelos, en campos propios, pero también en campos arrendados. Y si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, con creces mi cariñito, tú me has de pagar. Gustavo Ferrandini es un joven productor de la zona de Alcira, Gijena. Él trabaja en conservación de suelos en sus campos y también en los que arrenda. Le preguntamos cómo realiza el trabajo de las terrazas y con qué implementos agrícolas hace esta tarea. A mi docta y lejana ciudad, a su estilo y porte señorial, a su acento amistoso. Claro, esto nace hace unos 10 años, nos juntamos con unos vecinos, porque todos los campos nos cruza una cárcava grande por el centro de los campos, y entonces bueno, ahí nace el tema de ver cómo parábamos esa erosión, y el ingeniero al cual acudimos para las terrazas nos dijo, bueno, paremos el agua del campo, el escurrimiento, y después vamos a ver qué hacemos con la cárcava grande, digamos. Y ahí nace el tema de hacer las terrazas. Desde antes de hacer las terrazas, ahora que las tenés hechas, ¿vos notás la diferencia de crecimiento de las plantas, la posibilidad de mejor humedad? Sí, esto lleva sus tiempos, digamos, es una tarea de mucho trabajo para hacerlas, para que funcionen, para que queden bien. Pero una vez que ya está asentado, afirmado las terrazas, funcionan muy bien. Tienen sus cositas que no es lo mismo sembrar un lote sin ni una terraza que por ahí tener que sembrarlo con curva. El sembrador tiene que ser más o menos bueno, digamos, para tener el ancho de los surcos. Pero se puede, digamos, hay que agarrarlo con ganas y se puede hacer bien.
El tema es conocer los lotes para saber cómo sembrarlos. Sí, esto cuando son terrazas así en paralelo, siempre se arranca por una madre y se continúa, digamos, capaz que en un lote de, no sé, de 40 hectáreas tenés 3 o 4 madres, entonces tenés que saber por cuál madre empezar y digamos, eso te lo lleva a la experiencia y bueno, en el caso acá que yo las hice, soy yo el que les indica por dónde empezar, por qué terraza empezar, porque no podés por cualquiera, porque no te combina, sino siempre se empieza por la más larga, que después se van acortando y eso hace que te queden bien. Siempre hay que ser muy prolijito en el momento de empezar a sembrar, porque si no, no te combinan. Eso están hechas con GPS y están exactas, digamos, una a la otra. Entonces la máquina, el sembrador, si uno no la va corrigiendo, llegas a la siguiente terraza y te encimas, te pasas. Por eso hay que tener en cuenta, digamos, el momento de arrancar la siembra es muy ser preciso, digamos. Jaime Cloner, la leo al sonar, por la radio me hicieron vibrar. Herramientas especiales para hacer las terrazas, ¿de qué manera se trabaja? ¿Qué implementos necesita el productor que quiere intentar recuperar suelo, retener agua? Mira, acá nosotros usamos dos tipos de herramientas. En este campo donde estamos ahora se trabajó con un terraceador que te forma el lomo de la terraza enseguida. En 4 o 5 vueltas vos tenés un lomo grande hecho, alto, digamos, ya te da la altura de la terraza. Eso lo que te ayuda es por ahí a uniformar lo que es las terrazas, entonces vos más o menos todas te quedan altas iguales. Y después con un múltiple o cultivador, como yo le digo, se estiran esas terrazas porque queda algo, el terraceador te hace un lomo corto, alto y corto, entonces después se ensanchan con bueno, muchas vueltas de tractor. Y después en el otro campo se hicieron todas con cultivador y un rolo atrás, que eso yo lo fui viendo con el tiempo. Digamos, lo ideal es cada pasada que uno da con el cultivador rolarlo. Entonces se le engancha un rolo atrás y eso te va firmando la tierra. Entonces vos cuando volvés a pasar ves cómo ya te quedó el suelo afirmado, digamos. Porque antes lo hacíamos sin el rolo, se rolaba al final y no quedaban tan prolijas, digamos. Si uno le puede poner el rolo a la herramienta, mejora mucho. Madrigal que yo te vengo a dedicar, La luna se asomó a mirar por su balcón y al cantar. También usamos bueno, pala hidráulica para tapar cuando tenemos cicatrices en el campo que ya estaban hechas de antes. Ahí se levanta, se nivela para que la terraza mantenga la misma altura. Algo que no te dije recién es suponer las de escurrimiento como las que tenemos en este campo. Es muy esencial que el agua escurra por la terraza, porque si en algún lado nos queda abajo o tenemos una cicatriz vieja, el agua nos salta en la terraza y nos corta y las va dañando. Entonces eso es un trabajo de nivelar, las que uno las hace, nivelarlas después que el agua escurra, porque es algo totalmente necesario de hacerlo. No así tanto la de absorción, que son, digamos, también hay que tapar, hacer los tapones, pero no necesita que el agua corra por la terraza, sino que la retiene nada más. San Vicente con su carnaval, mi primera novia y aquel festival. Córdoba de mi vida, Córdoba tan querida. Madrigal que yo te vengo a dedicar, La luna se asomó a mirar por su balcón y al cantar me parece escuchar. Hacemos la última pausa y los invitamos, amigos, a continuar con nosotros aquí en Río 4 Agro. Y al cantar
Me parece escuchar un vals cordobés y sentimental, igual que yo. La Universidad Nacional de Río Cuarto y el INTA hace muchos años que acompañan a los productores en el trabajo de conservación de suelos. En este bloque hablamos de la importancia que tiene trabajar en conservación de suelos y agua, también en campos arrendados. Soy tradición. Cantando voy como el río. Sí, el tema de conservación de suelo es un tema para nosotros muy importante porque hace a la perdurabilidad de nuestro modelo productivo, ¿no es cierto?, que ha sufrido grandes cambios en el uso del suelo en los últimos tiempos. Así que hemos encarado por ahora informalmente, estamos a la firma de un protocolo de trabajo con INTA, Río Cuarto, para un programa de difusión, de concientización y de formación profesional en lo que tiene que ver con la conservación de suelos. Pensemos que estamos en una zona de la Argentina donde el tema de conservación de suelos es central porque es una zona, digamos pampeana marginal, con ambientes frágiles, con climas inestables y con sistemas de producción que se han intensificado en los últimos 20 años. Entonces eso configura un cuadro de situación realmente preocupante, donde el tema de conservación de suelo pensamos que tiene que ser central. Tengo una estrella encendida que alumbra. Ingeniero, así como se habla de cuánto la tierra subsidia en nutrientes al productor y que no siempre se le devuelve lo que se debe, si habláramos de números, seguramente el productor recuperaría bastante si trabaja bien el suelo, ¿verdad? Sí, el problema que nosotros vemos es que el productor ha perdido un poco la visión de largo plazo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los suelos de su sistema productivo. Esa visión de largo plazo necesaria para tener conciencia de que el suelo es un organismo que, como cualquier organismo vivo, se degrada y como cualquier organismo vivo también tiene capacidad de recuperación, ¿no es cierto? El suelo debe ser usado hasta que su capacidad de recuperación no es superada, es decir, no podemos utilizar el suelo más allá de sus capacidades. En eso tiene sentido lo que vos dices de la parte de nutrientes, que es una parte esencial, digamos, de los procesos de deterioro y recuperación de suelo, pero nosotros en esta etapa estamos haciendo hincapié en algo un poco más primario todavía, que es que no se pierda el propio suelo, más que los elementos nutritivos del suelo, que no se pierda el propio suelo, porque nosotros vemos que eso en realidad está en riesgo. Entonces este modelo, digamos, de visión de corto plazo que predomina en muchas zonas pampeanas sobre todo, y que realmente ha llegado también a nuestra zona, es el que realmente nosotros buscamos de que de alguna manera cambie hacia una visión de más largo plazo. Pero aquí estoy. Y en esto, ¿qué llamado a la conciencia de los productores que hace muchos años que alquilan, que arrendan sus lotes, para que puedan seguir arrendándolos en el futuro, ¿no? Exactamente, sí. El régimen de arrendamiento anual y en quintales fijos realmente atenta contra esa visión de largo plazo, porque el productor todos los años está decidiendo con criterios que muchas veces son solamente de rentabilidad o económicos de corto plazo, porque son todas técnicas que se amortizan, si bien se amortizan rápidamente, porque no son técnicas de costos significativos, pero sí implican cierta adecuación, cierto convencimiento del productor, del arrendatario, del contratista, sobre maneras más cuidadosas de trabajar los suelos. Entonces tiene que haber una especie de comunión de intereses entre el productor, dueño de la tierra,
y el contratista que viene y alquila, ¿no es cierto? En estos regímenes de corto plazo eso lo vemos como dificultoso para la implementación de estas técnicas de conservación. Semilla de un mismo palo, soy fruto que está maduro, semilla buscando tierra para crecer. Vos también arrendás campos y te haces cargo también de trabajar con terrazas. Contame un poquito, ¿te pones de acuerdo con los propietarios de la tierra? Sí, acá un campo más arriba, la idea fue, porque es también con un poco de pendiente el campo, no tanta como este, pero tiene, armar un conjunto que decir, bueno, nosotros nos hacemos en parte de pago del alquiler, nos hacemos cargo de dejarle las terrazas hechas, y se hizo un proyecto a 3 años, se dividió el campo en las hectáreas, ¿no es cierto?, en 3 años, y ahí se hicieron las terrazas. Esas no son en paralelo, son de absorción, así digamos en curva de nivel. El manejo es distinto, pero también funcionan, digamos, no es lo mismo que acá. Digamos, en paralelo tiene sus cuestiones que para sembrar tiene que arrancar una forma. Cuando son en curva de nivel, no necesariamente vos podés marcar una línea recta y sembras cortando siempre la pendiente. Digamos, no es lo mismo el trabajo, pero también es otro método que funciona, digamos. Aquellas son como decía, de absorción. Estas son de escurrimiento. Es la diferencia que hay principal. El momento de fumigar, aquellas de tanto como esta se trata de agarrarlo largo, digamos, con banderillero. Y el momento de la cosecha, en estas que son paralelas, la cosechadora copia el terreno de las terrazas. En el otro campo no, se hace como va el surco por lo general, a lo largo, como está sembrado, digamos. Porque las terrazas las cruzas siempre. Pero soy igual que el viento, mi canto se marcha lejos y siempre tengo la fuerza para volver. Soy grito recién parido, mensajero de esperanzas. Muchas veces me he perdido, pero aquí estoy. Llegamos al final, amigos, de esta edición de Río 4 Agro. Como siempre les decimos, un orgullo para nosotros compartir la vida de la gente de campo desde el interior del país. Hasta el próximo jueves a las 20:30, aquí en Río 4 Agro.